¿Qué es el vos? ¿Cómo se usa? El vos es un pronombre personal que va a reemplazar o se va a usar de la misma manera que el tú. Ahora, ¿tiene sentido aprenderlo? Bueno, si estás pensando en venir a Latinoamérica o querés aprender español de la manera en la que hablamos acá, sí. Porque en Argentina, en Uruguay, en Nicaragua, en Paraguay, usamos exclusivamente el pronombre personal vos para reemplazar al tú. Pero también en países como Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Colombia, se usa el vos con el tú. Se usan ambos pronombres. Entonces es importante saberlo. Ahora, ¿cambia la conjugación de los verbos cuando usamos el pronombre personal vos? Sí, cambia exclusivamente en el tiempo presente del modo indicativo y en el modo imperativo, pero los cambios son mínimos. Vamos a verlo. En los verbos terminados en AR y ER regulares, como por ejemplo manejar y comer, la conjugación va a ser la misma. El único cambio que hay es en la acentuación. Cuando usamos el vos, se va a acentuar la última sílaba. Tú manejas, vos manejás. Tú comes, vos comés. Ahora, con los verbos regulares terminados en IR, ¿qué va a pasar? Se va a acentuar la última sílaba igual, pero además va a haber un cambio en la vocal. Por ejemplo, el verbo vivir. Tú vives, vos vivís. Tú existes, vos existís. Tú insistes, vos insistís. Si te interesa seguir aprendiendo sobre estos temas de gramática y pronunciación, te voy a dejar acá un video acerca de cómo mejorar tu pronunciación en español, donde te voy a dar consejos y vamos a repasar un poco las reglas básicas de pronunciación y te puede servir un montón. Irregulares ahora. Vamos a meternos de lleno en los verbos irregulares. Los verbos irregulares, puedes pensarlo así. Todos los que tienen cambio vocálico, todos los grupos de verbos irregulares, lo que va a pasar es que vamos a anular el cambio vocálico y obviamente vamos a acentuar la última sílaba. ¿Sí? Entonces, empecemos con los que cambian de E a IE, como el verbo querer. Tú quieres. Vos querés. Volvemos a la raíz del verbo querer, quitamos la terminación y vamos a conjugarlo como si fuese un verbo regular y acentuar la última sílaba. Vamos con el siguiente grupo. El grupo de los verbos que cambian de O a UE, como por ejemplo el verbo dormir. Tú duermes. Vos dormís. Fácil, fácil. Sacamos el cambio vocálico y volvemos a la raíz del verbo. Sigamos con el grupo de los verbos que cambian de E a I, como por ejemplo el verbo pedir. Tú pides. Vos pedís. Y el último grupo, los verbos que cambian a Y, como el verbo huir. Tú huyes. Vos huís. Es muy fácil. Tomamos todo el grupo de los verbos irregulares y sacamos el cambio vocálico. Acentuamos la última sílaba y tenemos la conjugación de vos. El único verbo que va a ser completamente irregular y que va a cambiar su conjugación es el verbo ser. Tú eres, vos sos. ¿Sí? Bastante fácil, así que es para usarlo el vos, es para animarse a usarlo, porque no es difícil y tenemos que pensar en eso, en conjugar el verbo como si fuese regular.
Ahora vamos a ver el cambio que sucede en el modo imperativo. El modo imperativo, la verdad, es que en la vida real no lo usamos demasiado porque es un poco fuerte. Pero está bueno también saberlo y aprender cómo conjugar vos en el modo imperativo. Pongamos de ejemplo el verbo hablar. Tú habla. Vos habla. Tú come. Vos comé. Tenemos verbos regulares terminados en AR. ER, lo único que cambia, la acentuación. Ahora, terminado en IR. Vivir. Tú vive. Vos viví. Lo mismo. Cambia la acentuación y terminado en IR se va a modificar la E por una I. Esto fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado y que te sirva. Que me dejes en comentarios si ya hablas con el vos o si es algo que te costaba y que quizás a partir de ahora podés poner en práctica. Y si no lo hiciste todavía, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Gracias, nos vemos la próxima. Chau.